Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Bien, gracias. Muy bien, me da mucho gusto. Ok, vamos a continuar el día de hoy con la muñeca, ¿vale? Quedamos la clase pasada que íbamos a terminar tren superior para poder ver una sistémica, ¿vale? La siguiente clase vamos a ver la primera sistémica, que en este caso va a ser una insuflación rectal, ¿de acuerdo? Hoy vamos a terminar con tren superior con muñeca y vamos a aprovechar para tomar un poquito el abordaje de cómo es que podríamos trabajar artritis reumatoide. Bien sabemos que el ozono, de forma general, pues tiene acción analgésica y antiinflamatoria, ¿no? Y donde muchas veces se ven más manifestados los signos y síntomas es en las articulaciones falángicas, como lo podría ser tanto en los pies como en las mismas manos. Entonces, ¿cómo abordaríamos a un paciente para un tema de artritis reumatoide? Lo vamos a ver el día de hoy, ¿vale? Aprovechando que estamos tocando el tema de la muñeca y las articulaciones. Ahora, bien sabemos que la muñeca es una de las extremidades un poquito más complejas hablando de articulaciones, ya que se articula con demasiados huesitos y el día de hoy vamos a ver qué métodos de abordaje vamos a emplear en la muñeca. Les adelanto, son más de tres, que evidentemente los cinco puntos que vamos a abordar para la muñeca no se van a aplicar en un mismo caso, ¿no? Por así decirlo. Era lo mismo que platicábamos con el tema del hombro, con el tema del codo, que todo va a depender del diagnóstico que vamos a trabajar, pero en el caso de la muñeca son 5 puntos principales que vamos a abordar y aparte los interfalángicos en todo caso de que sea un paciente con artritis reumatoide para favorecer el tema de la desinflamación y controlar el dolor, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que la muñeca es una extremidad un poquito compleja en el caso de que vamos a encontrar diversas articulaciones. Y claro, varios de los puntos que vamos a ver el día de hoy de cómo entrar con las agujas van a ser entre esos espacios donde vamos a encontrar la articulación. En el caso de las falanges, los espacios interfalángicos, va a ser meramente en casos de artritis reumatoide. Y ahora, vamos a ver primero la anatomía general, como lo hemos estado haciendo de la muñeca, y posteriormente vemos el método de abordaje. Voy a compartir mi pantalla y ustedes me indican, por favor, cuando ya la puedan ver. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Vamos a empezar entonces. Les decía que hablando de toda la biomecánica que tenemos en el cuerpo, inclusive el tema de la columna, cadera, rodilla, la muñeca es considerada una de las extremidades o articulaciones más complejas y esto por las microarticulaciones que vamos a encontrar. Claro que es muy importante siempre en cualquier extremidad el hacer palpaciones para determinar en dónde se encuentra la lesión o de qué grado es la lesión. Si la lesión es tendinosa, ligamentosa, muscular o articular, antes de hacer cualquier abordaje. Les platicaba al inicio que vamos a ver cómo abordar también un tema de artritis reumatoide, pero bien, bueno, sabemos que el tema de una artritis reumatoide no es local, es sistémico, ¿vale? Es un proceso inflamatorio crónico y a nivel sistémico, pero donde se va a ver más manifestado siempre va a ser o mayormente lo vamos a encontrar entre las falanges, ya sea de pies o de manos, que es como las manifestaciones clínicas más comunes. Y vamos a aprender el día de hoy cómo hacer un abordaje para ese tipo de pacientes y aparte para las lesiones comunes que podamos encontrar en la muñeca. La mano humana es la parte más distal de la extremidad superior y es un producto extraordinario de la evolución humana. Es tan fuerte como para permitir a los escaladores enfrentarse a cualquier montaña, pero también lo suficientemente precisa para ejecutar los movimientos más finos. Ahora, bien sabemos, como les menciono, vamos a encontrar varios subgrupos de grupos óseos dentro de la misma muñeca y hay que determinar bien en dónde se ubican cada uno de estos para que haya una buena precisión al momento de meter una aguja. La mano está formada por 27 huesos.
a los que se insertan varios músculos. También contiene una red compleja de nervios y vasos que la inervan y la vascularizan. Los movimientos de la mano son posibles gracias a sus músculos extrínsecos e intrínsecos. Ahora, vamos a pasar a ver los huesitos. Vamos a empezar identificando cuáles van a ser los huesos del carpo, que especialmente van a ser los huesos que están justo en la parte de la muñeca, que es donde vamos a encontrar la mayoría de los diagnósticos de los pacientes o la mayoría de las lesiones. Usualmente también vamos a encontrar lesiones en grupos musculares que pueden abrazar al primer dedito o al dedo pulgar, pero la mayoría de las lesiones van a ser a nivel muñeca. Los huesos del carpo son especialmente interesantes porque están dispuestos en dos filas distintas que contribuyen directamente a la formación de la muñeca. Estas filas se conocen como la fila proximal, que consta de los huesos escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Y la fila distal, que contiene los huesos trapecio, trapezoide, grande, capitado y ganchoso. Ahora, aquí tenemos una imagen, le voy a hacer un poco de zoom para que lo podamos ver general de los huesos del carpo. Y pues bueno, pueden ver dónde estoy señalando, sí, ¿verdad? Hola. Sí, sí, sí se ve. Ok, Sí, sí se entonces, ve. desde aquí vamos a adelantar un poquito. Podemos encontrar este espacio 1 y segundo espacio 2, que van a ser de los principales puntos que vamos a infiltrar para un tema en muñeca, ¿vale? Esos son los dos puntos principales. Estamos hablando de la articulación que vamos a encontrar tanto con el radio como con el cúbito, ¿vale? Entonces, son dos espacios óseos, interóseos, que van a ser uno de los principales que vamos a abordar. Podemos encontrar aquí los huesos del carpo y claro, hablamos de microespacios, espacios muy pequeñitos que también podríamos abordar, pero hay que recordar el tema de la inervación y la vascularización que vamos a encontrar justo en esta zona. Entonces, repito, ese es el primer punto y ese es el segundo punto. Ahora, voy a dejar de compartir para prender mi cámara. Todavía no me veo. No, todavía no. Ok, permítanme. Ok, creo que ya, ¿verdad? Sí, ya. Ok, entonces, ¿cómo los vamos a encontrar? Vamos a palpar principalmente en las zonas laterales de la misma muñeca. Vamos a encontrar justo en la cabeza de los huesos, tanto del radio como cúbito, el espacio. Este espacio, tanto este lateral, donde encontramos el pulgar, donde encontramos el dedito pequeño, van a llegar al espacio central de la misma muñeca. Y vamos a encontrar otro punto, ¿vale? Que es el punto central. Esto vamos a encontrar al momento de que tú hagas una flexión y una extensión de la muñeca, vas a sentir cómo se abre el espacio. Ahora, en el tema de una lesión, una contusión, un golpe, este es uno de los puntos más comunes que vamos a encontrar. Y ojo, puedes abordar los tres en caso de ser necesario o con que infiltres el punto central que está justo aquí es más que suficiente. Les repito, todo va a depender mucho de las manifestaciones clínicas del paciente y del diagnóstico, el tipo de dolor, van a ser esos abordajes. Entonces, hablamos de tres puntos principales que son con los que vamos a encabezar la lista, ¿vale? Pues por eso que les ponía, señalaba, para que ubicaran entre qué huesos vamos a hablar. Evidentemente, ese abordaje de los primeros tres puntos van a ser con agujas del 30, agujas pequeñitas. Prácticamente toda la muñeca la vamos a abordar con agujas de 30, que son agujas pequeñas. Ya pueden ver la pantalla. No, todavía no. Ya, ya se ve. Ok, perfecto. Entonces, si analizamos visualmente los huesos del carpo, les decía, son dos puntos principales que vamos a infiltrar y que realmente el paciente no va a sentir aquí el gas.
Recordemos que el ozono va a ser un gas demasiado pesado que va a sentirlo en toda la muñeca. Hay pacientes que te pueden referir, sentir cómo sube en el brazo, cómo es que va subiendo el frío del mismo gas y no pasa nada, no hay ningún problema. En este caso, recordemos que en cualquiera de la extremidad que vayamos a trabajar, siempre es muy importante el aspirar, ¿vale? Más en la muñeca porque vamos a encontrar más vascularización. Estamos hablando de dos arterias principales, entonces tenemos que absorber, jalar con la jeringa, muy importante, justo para evitar que entre un poco de gas o algo de gas a un vaso sanguíneo. Entonces, platicábamos al inicio que es una de las articulaciones un poquito más complejas, tanto por el número de huesos, número de articulaciones, vascularización e inervación. Entonces vamos a hacer un recap de los huesos que vamos a encontrar en el carpo, recordando que se va a dividir en dos partes. Encontramos el hueso escafoides, hueso semilunar, hueso pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso, gancho de hueso ganchoso, huesos del metacarpo. Ok, hasta aquí. Entonces, son los huesos principales prácticamente que vamos a encontrar en el carpo, los huesos del carpo. Y en todo caso de que haya una lesión directa entre uno de estos huesitos, el método de abordaje va a ser uno de los 3 puntos que anteriormente ya mencioné, sea en zona lateral o en zona central. Evidentemente aquí tenemos que palpar para identificar dónde es que está la lesión. En todo caso de que llegase a hacer una fractura, para saber desde dónde voy a infiltrar, sea un punto central o un punto lateral. ¿Vale? En el caso de la muñeca, hablando de cantidades de volumen, puede oscilar entre los 10 y 15 mililitros según sea el caso, ya que muchas veces va a haber pacientes que te toleren una cantidad de volumen de entre 8 y 10 mililitros y puede que en sí tolere unos 10, 12 o hasta 15 mililitros. Claro que esto va a depender mucho de lo que tolere y el espacio de la cavidad que tenga el paciente, ¿vale? Evidentemente todos hemos visto pues distintos tipos de manos, muñecas en este caso, y como les menciono, va a haber pacientes con quien sin problema podamos meter 12, 10 mililitros y va a haber pacientes con quien solo se podrá entre 6 y 8. Recordemos, en casi todos los temas intraarticulares vamos a procurar trabajar justamente con una jeringa de 20 mililitros, ¿vale? No le recomiendo que trabajemos con una de 5, ya que nunca sabré con exactitud qué tanto volumen podría meter. No me iría a un extremo de cargar una de 60 o de 50 mililitros porque sería desperdiciar mucho gas. En la mayoría de los espacios intraarticulares que yo empleo son de 20 mililitros, la jeringa. Y ya va a depender cuánto volumen me permita infiltrar la misma extremidad. Entonces, si yo quisiera trabajar una concentración o una dosis inicial en una persona que tuvo una caída, tuvo contusión directa en la muñeca, no hubo fracturas, simplemente fue una contusión. Es un paciente masculino de 35 años, ya tienes unos rayos X, te das cuenta de que no hay ningún tipo de fractura, simplemente fue la contusión. Acude contigo a consulta. ¿Cuál sería la dosis inicial que tú aplicarías para empezar el efecto analgésico y antiinflamatorio? Sí, se me fue tantito el internet, pero sí diga. Sí. Se me cortó, no escuché, profe. Ok, les repito. Supongamos que te llega un paciente con contusión en muñeca, tiene rayos X, no hay fractura, no hay ningún problema, solamente es el tema de la contusión. ¿Cuál sería la dosis inicial que tú aplicarías? Sí, vamos a darle una sesión a la semana. Le podremos poner una concentración como de 20. Depende cuántos días lo vayamos a citar. Si no, le podemos bajar como a 10 o 15. La concentración depende de los días de la semana que vaya a ir.
Ok, si en todo caso te dijera, ¿qué crees, Doc? Voy a poder venir cada 3 semanas porque soy de fuera, pero la verdad sí me interesa el tratamiento. Tendríamos que ver el EVA del 1 al 10 cuánto tiene para entonces ver si nos vamos a una concentración más alta. Ok, perfecto. Entonces, claro, lo que les he estado hecho mención y lo que menciona Paola también es muy correcto, ¿no? Todo va a depender, uno, del grado de dolor y dos, el intervalo con el cual pueda venir el paciente. Hablando de contusión en general, pues realmente podemos trabajar 3 o hasta 4 sesiones, ¿no? Y las sesiones pueden ser tanto, es por eso que Se puedo cortó un trabajar poquito, dosificaciones. ¿Desde se dónde me cortó quedé? un poquito. Escuché que donde dijo que las sesiones podían ser y ahí se trabó. Ok. Las sesiones pueden ser cada tercer día en todo caso de que simplemente sea contusión, ¿vale? Ok. Un golpe, una caída, ok, contusión. En todo caso de que el paciente tenga problemas de movilidad, que te diga, oye, ¿sabes qué? Me caí, no puedo mover el dedo pulgar, no puedo mover algunas otras falanges, ya en esos casos ya empezaríamos con concentraciones un poco más altas y claro, estudios complementarios para determinar si se trata de una tendinitis, un tema en músculo, para poder abordar los puntos. Ahora, los primeros 3 puntos que les mencioné es simplemente para el tema de la muñeca, pero ¿qué pasaría si encuentro una limitación física, si el paciente refiere no poder mover alguna parte, algún dedito? En todo caso, la mayoría de los casos, no digo que todos, la lesión más común va a ser el tema de no poder mover el primer ortejo, en todo caso el dedo pulgar, ¿no? Dicen, oh, es que no, de plano no lo puedo mover o no puedo agarrar las cosas porque me duele demasiado. Aquí podemos abordar con un cuarto punto. Supongamos que ya pusiste un punto central para reforzar la muñeca, desinflamar y bajar el dolor. Ahora, ¿cómo abordamos el tema del pulgar? Fácil, ¿vale? Nos vamos justo al espacio que encontramos aquí. Ya sea que lo metas directamente en la V, puedes meter la aguja o muchas veces puedes hacer infiltraciones directas al músculo, ¿vale? Que sea intramuscular, ¿vale? Eso va a permitir la movilidad del dedo. En todo caso de que sea el mismo problema en los demás, claro, pues nos iríamos de igual forma a punto central y en este caso ayudaríamos a la movilidad, ¿vale? Trataríamos de hacer un poco de lubricación para favorecer la movilidad. Vamos a encontrar aquí otro punto, pero ahora, este quinto punto, ¿cómo lo voy a encontrar o cómo lo voy a abordar? Sencillo, lo que vas a hacer es flexionar, hacer un poco de presión y justo donde termina la línea, que en mi caso, voy a acercarme un poquito, en mi caso es aquí, aquí es donde va a entrar mi aguja, ¿vale? Entonces, hablamos de 5 puntos de infiltración. Punto central, puntos laterales, cuarto punto en el caso del primer ortejo o dedo pulgar, y quinto punto ya en la zona palmar, que va a ser en este espacio. Sencillo, haces presión, identificas dónde termina la línea y ahí haces la infiltración con tu aguja de 30, ¿vale? Esto para permitir que el gas se pueda distribuir, hagamos una mejoría o un efecto antiinflamatorio en todo caso de que sea una tendinitis o simplemente para bajar el dolor y bajar la inflamación. Les decía, en la mayoría de los casos, no en todos, cuando hay un tema de contusión, el dedo más común que se ve comprometido es el primero, ya sea porque fue el primero que metieron, porque el impacto fue directo en esta zona, y es muy común que el paciente te diga, oye, no lo puedo mover, no lo puedo estirar, o simplemente no encuentro fuerza, ok, pues infiltro directamente en zona muscular. Hay quienes hacen pápulas en la palma de la mano, funciona, duele un poquito, pero la verdad es que es funcional. Yo, si les soy muy honesto, en todo caso de que hubiera un problema en otros deditos, me iría directo al músculo y abordaría de entre 6 y 8 mililitros de gas y comenzaría a hacer un poco de presión para que se pueda esparcir el mismo gas. No dar masaje, porque recordemos que el ozono se va a perder con calor, simplemente hacemos un poquito de presión
para que se pueda distribuir. De igual forma, les decía, el tema de las pápulas, cuando tú aplicas ozono subdérmico, vas a ver cómo se infla ligeramente la mano. De esa forma igual funciona en todo caso de que la lesión sea en otro dedito, ¿vale? Voy a volver a proyectar. Entonces ya llevamos 5 puntos. El central, los 2 laterales, el del zona palmar y el del primer dedito de pulgar. ¿Ya pueden ver mi presentación? Sí, Sí, ya se ve. Ok, vamos a pasar a los huesos del metacarpo, recordando que son los metacarpianos, vamos a encontrar 5 y las falanges. Ahora, al inicio les decía que es muy importante conocer cómo voy a abordar estos espacios interfalángicos o articulaciones entre el metacarpo y las falanges, en todo caso de que encuentre un paciente con artritis reumatoide. Y les decía, ojo, hay que recordar que la artritis reumatoide es un proceso sistémico, un proceso inflamatorio crónico, pero donde se ve más manifestado, pues es en estas articulaciones. En el caso de la artritis reumatoide, voy a hacer infiltraciones entre cada nódulo, o sea, entre cada espacio voy a hacer la infiltración. Voy a continuar con la explicación y ahorita prendo la cámara para explicarles, porque en este punto de estos espacios interfalángicos tenemos que hacer un bostezo antes de meter la aguja. Y si les soy muy honesto, la verdad es que sí duele bastantito. En todo caso, de que yo no quiera picotear demasiado a mi paciente, ¿qué puedo hacer? Vamos a encontrar también una técnica que va a ser subdérmica entre los sortejos. Hacemos una infiltración subdérmica para no meter la aguja directamente entre cada nódulo y haya mucho dolor. Mucho les he dicho que es muy importante el valorar con qué dolor, qué grado de dolor de EVA llega mi paciente y con cuánto sale, porque de nada va a servir o no va a ser funcional que llegue con un dolor de 4 y lo saque con un dolor de 8. En este caso, la artritis reumatoide tiene muy buena respuesta, eso sí, la infiltración entre cada nódulo vas a ver una respuesta muy buena, una mejor lubricación de los deditos, pero la verdad es que al momento de abordarlo sí hay un poquito de dolor, les decía, o ya sea que entres entre cada nódulo, cada espacio interfalángico, o vamos a hacer infiltraciones subdérmicas. Igual, ahorita les muestro cómo lo vamos a hacer. En el caso de la artritis reumatoide, lo trabajamos con 2 terapias. Uno, que va a ser una terapia sistémica, y 2, que va a ser, este caso, las infiltraciones locales. La siguiente clase vamos a ver las insuflaciones rectales, que les adelanto un poquito. En el caso de los pacientes con artritis reumatoide, las insuflaciones rectales son muy buenas para ellos, ya que no estamos trabajando un vehículo. Les platicaba un poquito de la terapia mayor, de la terapia menor, pero el vehículo principal es la sangre. En el caso de una insuflación rectal, no llevamos un vehículo, no va en solución salina, no va con sangre, es el gas puro. En este caso, como hablamos de que la artritis reumatoide va a ser un proceso inflamatorio crónico y yo meto cantidades altas del mismo gas, vamos a tener un muy buen resultado, complementando las terapias sistémicas, que en este caso va a ser una insuflación rectal, y las infiltraciones locales, que va a ser en este caso entre los espacios interfalángicos. Ahorita les explico bien el protocolo que trabajamos para pacientes con artritis reumatoide. Vamos a encontrar falanges proximales, falanges mediales y falanges distales. Las infiltraciones, según la literatura, nos indica que deben ser entre cada nódulo, pero si les soy muy honesto, las veces que yo me he visto o he visto a mis pacientes necesario hacer una infiltración local, me iría aquí a nivel subdérmico, ¿vale? Eso permitiría que el gas se pueda esparcir en toda la falange y evite multipuncionar a mi paciente y pues salgan con más dolor. La mayoría, no todos, pero de los pacientes que tienen artritis reumatoide ya son de edad adulta. Entonces, la piel ya es un poquito más dura, la tolerancia al dolor ya es un poquito más baja. Entonces, tengo que ver los pros y los contras de puncionar entre cada nódulo. Si de plano el paciente tiene mucho dolor y mucha limitación física a nivel falanges,
le explico la importancia de hacer la infiltración entre cada nódulo. En todo caso, de que el paciente no quiera o no quiera tantos piquetes, pues bueno, le voy a infiltraciones subdérmicas. Esto para favorecer la lubricación y bajar el proceso inflamatorio. Músculos. Ok. Les puse esta imagen para que sea un poquito más fácil y rápido de captarlo. Y claro, les decía, en el caso del dedo pulgar, es un músculo un poquito grande que va a ser fácil al momento de abordar con ozono, pero por supuesto que también podemos encontrar lesiones en otros grupos musculares de la misma muñeca. Entonces, ya sea que desde la zona palmar hagas infiltraciones, porque por la parte del dorso, pues bueno, vamos a encontrar mucha vascularización e inervación, lo cual sería un poquito riesgoso multipuncionar ahí con agujas. Entonces, ya sea que hagas infiltraciones subdérmicas desde zona palmar y desde ahí empieces a trabajar el paciente. Les puse esta tablita que es un poquito más fácil, les decía, en el cual vamos a encontrar 5 grupos. Uno, el compartimiento tenar, donde vamos a encontrar el abductor corto del pulgar, el flexor corto del pulgar y el oponente del pulgar. Entonces, dependiendo de la movilidad física que tenga el paciente, va a ser el músculo que va a estar lesionado. Les decía, muchas veces el paciente dice, es que simplemente lo siento como engarrotado, ¿no? Como ellos llegan a decir, y no lo puedo como liberar, no puedo hacer un bostezo, me duele demasiado. O va a haber quien te diga, simplemente no lo puedo flexionar, lo tengo extendido, pero no puedo hacer una flexión. O puede que te digan, simplemente no tengo fuerza. Entonces, en cualquiera de los 3 casos, vamos a hacer una infiltración similar directamente en este punto donde les decía, justo para favorecer el tema de la inflamación, el dolor y poder favorecer el rango de movimiento del paciente. Recordemos que al momento de hacer una infiltración local, al momento de que termino, empiezo a mover. Muevo el dedito para que el gas pueda llegar a más partes y pueda haber una mejoría más rápida en el paciente. Vamos a encontrar el compartimento aductor, que va a ser el aductor del pulgar, compartimento hipotenar, que va a ser el aductor del meñique, flexor del meñique y oponente del meñique. Compartimento central, donde vamos a encontrar los lubricales, y el compartimento interóseo, donde vamos a encontrar los interóseos dorsales e interóseos palmares. Articulaciones. Vamos a encontrar articulaciones entre los metacarpianos y las falanges, que les decía, es por eso que muchos determinan que la muñeca es una de las extremidades más complejas de entender en el tema de biomecánica, pero bueno, la articulación principal que vamos a encontrar va a ser la radiocarpiana. La articulación radiocarpiana, también conocida como articulación de la muñeca, es una articulación sinovial formada por el radio, su disco articular y 3 huesos carpianos proximales, escafoides, semilunar y piramidal. Técnicamente, la articulación radiocarpiana es considerada como el único componente articular de la articulación de la muñeca, en el carpo de la mano. Sin embargo, algunas referencias pueden incluir articulaciones recientes, como las articulaciones carpianas en su definición. Les decía al inicio que estas son las articulaciones más comunes que vamos a encontrar hablando de lesiones, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de caer, pues bueno, la zona del carpo es la zona que impacta, la primer parte que metemos al momento de caernos. Es por eso que la mayoría de las lesiones que vamos a encontrar, pues va a ser justo en esta articulación a nivel muñeca. Y les decía, de aquí simplemente de muñeca vamos a encontrar 4 puntos. El central, que está en el dorso, el palmar y los 2 laterales. Arterias. La articulación radiocarpiana recibe su irrigación desde las ramas de los arcos dorsal y el palmar del carpo. El arco palmar del carpo está formado generalmente por las ramas carpianas palmares de las arterias radial y ulnar, la arteria interósea anterior y las ramas perforantes del arco palmar profundo. Les decía que es muy importante en todas, no nada más en esta, siempre el hacer una aspiración de la jeringa, pero en esta más porque encontramos más irrigación. Entonces, es muy importante en cualquier punto que tú des, siempre hacer aspiración para evitar entrar un vaso sanguíneo, que en este caso estamos hablando de arterias.
Si nosotros ubicamos por dónde pasa la arteria radial y ubicamos el punto de infiltración lateral, pues es muy similar. La rama podría pasar por el lateral del punto de infiltración. Entonces, hay que recordar cómo ubico dónde está la arteria, pues donde sienta pulso. Entonces, al momento de que tú vayas a hacer una infiltración en los puntos laterales, pues bueno, primero palpo, articulo, ok, no siento algún tipo de pulso, puedo entrar. Las personas que son muy blancas, usualmente los vasos sanguíneos se ven de volada, ¿no? Que esto te puede jugar a favor o en contra. A favor, porque dices, pues claro, ya vi por dónde pasa este vaso sanguíneo, pues lo que hago, pues es evitarlo. ¿Y por qué en contra? Porque muchas veces cuando vamos empezando con el tema de las infiltraciones locales, en este caso muñeca, decimos, chin, se ven muchos vasitos, ¿dónde entro? ¿Y si lo rompo? ¿Y si lo perforo? Entonces recordemos, en todo caso de que tú punciones un vasito, ¿qué hago? Simplemente redirecciono, ¿vale? Tengo que redireccionar hasta que ya no me salga sangre. En todo caso de que ya haya redireccionado 3 veces, pues bueno, saco la aguja y me voy por otro punto. Encontramos la arteria radial y la arteria ulnar. Y por último, arteria interósea anterior. Que bueno, en este caso, este tipo de arteria no habría tanto problemas porque ahí no damos puntos, ¿vale? Estamos hablando de muñeca. En todo caso, de que haya un tema muscular en el antebrazo, pues bueno, tendríamos de igual forma que hacer una aspiración al momento de soltar el gas. Arteria interósea posterior y arco plantar profundo. Es por eso que cuando hablamos de una artritis reumatoide, donde se ven más manifestados en la muñeca, por la irrigación sanguínea que vamos a encontrar, el proceso inflamatorio se ve más común aquí y es por eso que vamos a encontrar más dolor en esas articulaciones. Ahora, si se dan cuenta, evidentemente, entre cada nódulo, pues van a irrigar vasos sanguíneos. Es por eso que les decía, ya sea que te avientes a hacer infiltraciones entre cada nódulo, o mejor te vas a nivel subdérmico para favorecer el tema de la artritis reumatoide. Que claro, si lo complementas con terapias sistémicas, esto no va a ser tan frecuente. En todo caso, de que tú tengas un paciente con artritis reumatoide, la muñeca, o en este caso los dedos, no los vas a puncionar cada 3 días ni cada 5 días. ¿Por qué? Pues evidentemente, si estoy haciendo una herida al momento de meter la aguja, pues va a ocurrir un proceso inflamatorio y va a tener más dolor el paciente. Entonces, ¿cada cuánto se hacen las infiltraciones entre cada nódulo para pacientes con artritis reumatoides? Se recomienda que sea entre cada 2 y 3 semanas. Las locales, las sistémicas es a lo que le tenemos que dar prioridad, ¿vale? Cuando tú haces una infiltración local, supongamos que hoy vienes conmigo a la primera consulta por un tema de artritis reumatoide, lo que va a estar de cajón va a ser la terapia sistémica, ya sea una mayor, una menor o una insuflación, de cajón. Y ya la complementaria va a ser la local. Les decía, uno, porque si yo multifunciono, pues voy a generar más inflamación. Y dos, porque simplemente son tantos piquetes que lo que menos queremos en el paciente, pues es generar más dolor. Y lo que queremos hacer o el efecto que quiero generar en mi paciente es que cada vez que él venga, venga con satisfacción de decir, cada vez que voy me siento mejor, me muevo mejor, me siento mejor. Porque si al paciente le dices, ¿qué crees? Te voy a picar los dedos cada tercer día, hay de dos, o el paciente va pero con muchísimo miedo o deja de ir. Sencillo. ¿Por qué? Porque dices que ya no me gusta ir porque termino con más dolor y me pican a cada rato. Entonces, ¿qué hago? Primero, priorizo mi terapia sistémica y ya dos, mi terapia local va a ser entre cada 2 y cada 3 semanas, según sea el caso. Y si lo voy a proporcionar cada 2 semanas, evidentemente la dosificación que voy a aplicar, pues va a ser una dosis media alta para que me pueda alcanzar ese periodo de tiempo y no sea necesario estarlo multifuncionando cada tercer día o cada semana. Nervios. La articulación radiocarpiana recibe inervación de los ramos articulares de los siguientes nervios: nervio interóseo anterior,
nervio interóseo posterior y ramos profundos. Aquí tenemos las imágenes, si ya lo revisaron, voy a un poquito más rápido de ubicarlo. Temas ligamentosos, claro que los puntos de infiltración van a ser similares a los de la muñeca. Si tu problema en tu paciente es ligamentoso o muscular a nivel muñeca, los puntos de abordaje son los mismos, solo que hay que recordar la ubicación de cada uno al momento de hacer palpación e identificar en dónde está el problema para saber qué puntos voy a infiltrar. Les decía, tan solo hablando de la muñeca, vamos a encontrar 4 puntos. Los 4 puntos no van a ser necesarios. Tanto los laterales como el central llegan al mismo espacio o podrían brindar el ozono en la misma cavidad. Entonces, no es necesario dar 3 piquetes. Usualmente lo que yo hago, y creo que la mayoría estará de acuerdo, es primero palpar, ver dónde está el dolor y de ahí determino en dónde voy a funcionar. Que en la mayoría de los casos yo llego a infiltrar el punto central. Cuando el problema es meramente en muñeca, punto central y es el que más beneficios te va a traer, porque va a abordar todos los huesos del carpo. Entonces, la respuesta antiinflamatoria y analgésica, pues va a ser muchísimo más rápida. ¿Qué patologías podemos abordar con ozonoterapia a nivel muñeca? 1, síndrome de túnel carpiano, que es el nervio que va del antebrazo a la palma de la mano, se comprime por la muñeca. 2, gota, el ácido úrico en las articulaciones. Ahora, aquí voy a hacer una pequeña pausa. El tema de la gota. Claro que puedo meter ozono, por supuesto. La respuesta va a ser muy buena, pero bueno, bien lo sabrán, es muy importante también cambiar los hábitos del paciente, estar a la mano con unos laboratorios del paciente para que haya respuesta. El tema de la gota que puedes infiltrar en pacientes, igual ya sea en nivel muñeca o sea entre espacios interfalángicos, va a ser exclusivamente para gota, va a ser igual cada 15 días, cada 2 semanas van a ser las infiltraciones. Claro, esto siempre y cuando sea aplicado con dosificaciones medias altas, pero de ley tiene que estar regulado junto con sus hábitos de alimentación para poder bajar esos niveles y poder ir reduciendo poco a poco el dolor. Si bien el ozono no va a oxidar el ácido úrico, simplemente va a hacer que haya una mejor lubricación de la articulación y haya una mejoría y respuesta ante el dolor y la inflamación. 3, osteoartritis, desgaste de las articulaciones. 4, tendinitis, la inflamación de los tendones. 5, torceduras y distensiones, que va a ser una lesión directa en ligamentos, músculos o tendones, que bueno, esta es una de las más comunes que vamos a abordar. Y por último, fracturas. Ahora, voy a dejar de compartir para mi cámara. Ya se ve. Ok, perfecto. Entonces, quedamos que son 5 puntos principales: central, lateral, palmar y el del pulgar. En todo caso, de que yo voy a hacer una infiltración, ya sea para gota o sea para artritis reumatoide, ¿cómo va a ser el abordaje? Entonces, es muy importante entre cada nódulo hacer un bostezo. Una vez que haces el bostezo, el espacio se ve abierto y entre cada nódulo metemos la aguja. En este caso, la aguja entraría en un ángulo de 90 directo. Es por eso que muchas veces puede generar un poquito de dolor en los pacientes, ¿vale? En todo caso de que yo no quiera hacer una infiltración directa entre cada nódulo, ¿cómo lo hago? A nivel subdérmico, ya más acostadita la aguja, con un solo piquete que tú des, ya sea en la zona palmar o en la zona baja del dedito, es más que suficiente. Así evitas multifuncionar 2 o hasta 4 piquetes entre cada espacio. Entonces, te vas a nivel subdérmico y infiltras. ¿Sí? ¿Te escucho, Paola? Hoy había una técnica, es que no me acuerdo cuándo la vi, que o sea, justo para la artritis reumatoide, que era en guante. Creo que es igual subdérmica, pero se hace a esta altura y como que o sea, para que abordaras todos los dedos.
pero no me acuerdo si literal nada más era como, así literal agarrar aquí como la capita subdérmica y ya lo hacías justo como para no picar todos los dedos. No sé si sepa de la técnica. Sí, claro, era lo que te decía. Igualmente, yo les mencionaba el tema de músculos, pero en este caso, qué bueno que me lo mencionas, igual lo podemos hacer ya sea en zona palmar o zona, se me fue, del dorso, puedes Dorsal. hacer en técnica de abanico una infiltración subdérmica, ¿vale? Hace rato les Ok. decía, en todo caso de que el tema sea muscular, pues bueno, igualmente lo hacemos aquí en técnica de abanico. Por inercia, el gas tiene que caer y va a impactar directamente para generar un efecto analgésico y antiinflamatorio. Y de esa forma, pues justamente evito multipuncionar al paciente entre cada dedo. Lo que les decía, ¿no? Si el paciente ya viene con dolor e inflamación, pues no le voy a generar más todavía. Les digo, existe esa técnica entre cada nódulo. Hay muy buena respuesta, la hay, pero sí hay bastantito dolor al momento de abordarla, ¿vale? Entonces, ya tocando una vez el tema de artritis, antes de que dé una introducción de artritis, acerca de los puntos, ¿alguien aún tiene duda de los que entraron después? Para que los vuelva a repetir. No. Sí, yo, profe, porfa. Los primeros tres no sé Ok, cuáles son. ok. Entonces, repito, el primer punto va a ser el punto central, ¿vale? Que vamos a encontrar justo aquí en la muñeca. Que lo vas a sentir al momento de hacer una flexión dorsal o palmar de la misma muñeca, justo en medio, ¿vale? Es el primer punto o el punto principal. De ahí vamos a encontrar puntos secundarios que van a ser lo de los laterales, ¿vale? Justo aquí se siente el espacio y justo aquí. Esos tres puntos son los tres puntos principales. Les decía, de los tres, en todo caso de que la lesión sea directa en muñeca, les recomiendo más el central, ya que todo el efecto del ozono se va a ver reflejado justo en los huesos del carpo. Entonces, aunque tú abordes punto central, es más que suficiente. De ahí nos vamos al palmar, que este lo vas a encontrar al momento de hacer una flexión, una presión. Presionas y justo donde se hace esta grieta, donde termina, ahí vas a meter la aguja. De todos los puntos, el que menos duele es el muscular del primer ortejo o del dedo pulgar, ¿vale? ¿Qué va a ser? Ya sea que directamente justo en el espacio metas la aguja o te vayas directamente a músculo, ¿vale? De los 5 puntos va a ser el que menos va a doler. Claro que lo vas a aplicar en caso de ser necesario. ¿Ok? Gracias, profe. Ok. Entonces, les decía, vamos a adelantar un poquito algo de introducción de artritis. Y les decía, claro que podemos hacer infiltraciones entre cada nódulo o en técnica de abanico, sea en zona dorsal o palmar, para generar ese efecto analgésico y antiinflamatorio. Pero la clave va a estar siempre en las terapias sistémicas, siempre, ¿vale? Aquí vamos a generar protocolos semanales de rectal y de terapia mayor, ¿vale? Son las que tienen que encabezar la lista y ya el plus va a ser las infiltraciones locales. Pero ahora, ¿cómo empiezo con un paciente con artritis reumatoide? Les decía, ya sea con una mayor o una rectal, vamos a obtener resultados. Yo personalmente, bajo mi experiencia, he obtenido más resultados con las rectales, ¿vale? Porque les decía, en el caso de una mayor, es maravillosa, a mí me gusta demasiado, pero yo lo abordaría más para temas de problemas inmunitarios, problemas del sistema inmune. Claro que para pacientes con artritis reumatoide hay muy buena respuesta, pero yo he optado por trabajar más la insuflación rectal, ya que no lleva un vehículo, es el gas puro. La siguiente clase vamos a ver cómo trabajamos la insuflación rectal y en este caso vamos a trabajar de un volumen de entre 120 y 150 mililitros, ¿vale? Es muy importante en el caso de las sistémicas, que vamos a ver en la siguiente clase, ver cuál es el límite de concentración que puedo trabajar, ¿vale? En el caso de la rectal, el límite va a ser entre 40
40 dosificación a 45 para no dañar el enterocito. Entonces, ese va a ser mi límite en las terapias rectales. Y les decía, por supuesto que puedo trabajar entre cada nódulo para pacientes con artritis, pero tengo que empezar de ley con una insuflación rectal. ¿Qué vamos a ocupar de material? Bueno, no lo vamos a hacer aquí en la cámara, ¿verdad? Pero por si ustedes ya gustan empezar a hacerlo, ¿con qué vamos a trabajar una insuflación rectal? Una, vas a ocupar tu jeringa de 50 o 60 mililitros, que va a ser para contener el volumen de gas. Y dos, vas a ocupar una sonda nasogástrica, me parece que es del 8, la más chiquitita, la pediátrica, es con la que trabajamos. Y tres, el lubricante que vas a aplicar para poder meter la sonda, ¿vale? La sonda es pequeñita, o sea, mide que unos 20, 30 centímetros, a lo mucho, no es muy larga, y realmente vamos a introducir lo de 5 centímetros. O sea, es muy poquito lo que metemos. Y en este caso, hablando de la insuflación rectal, vamos a practicar la siguiente clase todos los beneficios que va a obtener, pero me gustaría, claro que si ustedes desean, que ya posteriormente ustedes la prueben y me platiquen cuáles son los beneficios que sienten, ¿vale? ¿Y esto por qué? Esto para generar un efecto en ustedes y que posteriormente ustedes le puedan decir al paciente, puede sentir esto, puede sentir aquello. Yo personalmente todos los tratamientos de ozono los he probado para yo poder explicarle al paciente qué beneficios puede sentir y qué reacciones adversas puede sentir de igual forma, ¿vale? Entonces, es muy importante probarlas, les digo, para que justamente le puedas explicar al paciente. Y dos, porque siempre va a ser un tratamiento complementario a la mayoría de las patologías. Si tú investigas en distintas bibliografías de distintos autores, va a ver que se inclina un poquito más por la terapia mayor antes que por la insuflación. Y realmente los beneficios son muy similares, solamente lo que aquí cambia, pues es uno, evidentemente el material, dos, la vía de administración y tres, los efectos en cuestión de velocidades, ¿no? Si estamos hablando de que en una insuflación rectal estoy metiendo el gas sin vehículo, o sea, puro, las reacciones son más rápidas. Entonces, en una terapia mayor, por supuesto que también, pero se ve usualmente a las 24, 48 o hasta las 72 horas. Entonces, vamos a ocupar eso, su jeringa de 50, una sonda nasogástrica y un lubricante, el que ustedes tengan para poder meter la misma sonda. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, dudas, preguntas. No, profe. No, todo Ok. muy bien. A estas alturas del diplomado, ¿vamos bien? ¿O hay algo que ustedes digan, quiero corregir esto, quiero cambiar esto, me gustaría implementar esto? Los No, escucho. vamos bien. Ok. ¿Alguien más? Vamos bien. ¿Seguro? Ok, ok. Si se dan Sí, cuenta, profe. realmente... Bueno, Ok. Si se dan cuenta, realmente en cuestión de anatomía, no me explayo demasiado porque, bueno, la mayoría personal médico, pues ya nada más es un refresh, ¿no? Para refrescar un poquito la memoria, eh, porque claro, la clave principal pues es identificar como la inervación, vascularización y los puntos de abordaje principales, que en este caso quedamos que son 5. Es por eso que las primeras clases de anatomía no son de flojera, yo no las veo así, pero pues tenemos que ver generalidades de la misma para saber dónde voy a entrar. Ya posteriormente terminando anatomía, pues ya es un poquito más fácil, ¿vale? Porque vamos a ver ventosas, vamos a ver sueros, que usualmente son como las cosas que más nos llaman la atención, pero ustedes sean pacientes y vamos poco a poco. Pero por eso les preguntaba si a estas alturas vamos bien o hay algo que quieran agregar o implementar. Ah, Lic, una pregunta. Aquí en las concentraciones, es que no sé si no me lo dijo o más bien no lo apunté. Las concentraciones para infiltración de mano son las mismas que estábamos usando de 10 a 16 o de 21. Sí, Ok. son muy similares, ¿vale? Y de mililitros quedamos que entre 10 y 15. Uh-huh. Ok, Sí, gracias. que en este caso les decía,
Yo lo que siempre le recomiendo es que carguemos nuestra jeringa de 20 y lo que te permita llenar, ¿vale? Va a haber Ok. cavidades que sin problemas puedas meter 10, 12 y va a haber cavidades con que no, con que solamente puedas meter 8 o a lo mucho 10 mililitros. Entonces, lo que yo siempre hago es cargar mi jeringa de 20 y lo que me permita la cavidad es lo que voy a soltar de gas. Entonces, ¿otra duda que tengan? No. Sí, perdón. Cuando lo hacemos subtérmico, ¿también se pueden los 20 o la cantidad tiene que ser menor? O en este No. caso sería mayor. Ok. En este caso, cuando hacemos terapias subdérmicas, la cantidad va a ser menor. Es por eso que Ok. aquí tiene que haber una relación con la cantidad y la concentración. Si yo estoy consciente de que voy a meter una cantidad menor, voy a tratar de que la dosificación sea un poquito media alta, que me sea funcional. Si yo meto a nivel subdérmico, puedes meter hasta 5 o 6 mililitros, ¿vale? Entonces, si voy a trabajar a esas cantidades, mi dosificación va a ser de entre 21 y 25 para que me funcione. Si yo meto 5 mililitros y meto una concentración de 10, probablemente no sea muy funcional. Entonces, por eso siempre tiene que haber una relación de la cantidad con la concentración. Acuérdense, unidad miligramos por mililitro normalizado. ¿De acuerdo? Él les decía, en el caso de la muñeca, hay distintos puntos de abordaje y yo les decía, podemos abordar entre cada nódulo en el caso de artritis reumatoide o lo hacemos a nivel subdérmico y no pasa nada. La respuesta va a ser muy similar, pero lo que va a ser el verdadero cambio va a ser las terapias sistémicas. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Karina, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Ok. ¿Alguna duda que tengas? No, por el momento no. Ok. Ok, ok. Patricia. Todo bien. Ok. Eres Ale, ¿verdad? No, creo que no me escucho. Ok. Entonces, les decía, la próxima semana vamos a ver una sistémica para poder ir viendo grupos socios ahora sí que por grupos, y entre cada grupo vamos a ver una sistémica. Vamos a empezar con la insuflación rectal, de ahí posteriormente nos pasamos a cadera y a columna, vamos a ver la terapia menor, perdón, posteriormente vamos a ver rodilla, tobillo, y vamos a ver la mayor. Y ya de ahí vamos a ver las terapias sistémicas o terapias complementarias que podemos emplear con el ozono, como lo pueden ser ventosas, o puede ser el PRP de igual forma, y bueno, distintas terapias que vamos a ver, incluidas en ellas los sueros ozonificados, ¿vale? Aquí igual, no lo mencioné, pero al igual la misma etapa o el mismo cronograma o protocolo que armamos también se puede aplicar en muñeca, hablando de ozono y hablando de una terapia complementaria que la sería el PRP en casos de que haya desgaste. ¿Cómo identifico desgaste? Cuando hay crepitación en la mayoría de los casos. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Entonces, ¿ya no quieren agregar nada más? No, todo bien. No, todo bien. Okay. Siempre les pregunto esto porque muchas veces me ha pasado que me dicen, es que yo sí quiero que se cumplan las 2 horas de clase. Por eso digo, tenemos que aprovechar el tiempo, pero si ustedes dicen no tenemos problema, no pasa nada. O sea, yo estoy aquí. No, pues creo que está bien todo abordado. No hay dudas. Ok. Y como es un tema, entre comillas, no tan complejo, pues no me aventaría 2 o 3 horas viendo los puntos. Entonces, a lo mejor ya en las siguientes clases, las sistémicas, pues sí nos aventamos las 2 horas completas para entender cómo es que funciona. Pero en el caso de las locales, creo yo que son de las clases un poquito más cortitas, porque nada más es un refresh de anatomía, ubicar los puntos de abordaje y entramos. Usualmente en los grupos presenciales, pues estas clases se alargan mucho porque pues empiezan a palpar, empiezan a meter las agujas, pero en este caso que es de manera virtual, pues lo hacemos de esta manera. De igual forma, nuevamente les hago la invitación, si en algún momento quisieran hacer algún tipo de práctica, yo estoy en la mejor disposición, con que sea un día nos reunamos
y lo podemos hacer, ¿vale? La mayoría son de Ciudad de México o ¿de dónde son? Se me olvidó. Yo soy de Querétaro. Querétaro, ok. La- Perdón, no escuché, Karina. Yo de Guadalajara. Guadalajara. Ah, no, sí estamos un poquitito distanciados. Bueno, yo les digo, yo les dejo la invitación abierta. Si algún día ustedes dijeran, no, pues, no sé, un ejemplo, nos vemos en tal sede, o yo en mi clínica, nos queda central a todos. Entonces, por si algún día a ustedes les gustaría hacer una reunión para que ese día lo explotemos a pura práctica, lo podemos hacer, ¿vale? Si no, no pasa nada, todo lo manejamos de forma virtual. Ok, gracias. Vale. Entonces les envío la presentación de insuflación rectal para que la vayan revisando y la vemos la siguiente clase. Gracias, bonita noche. Hasta luego, Gracias. bye. Bye. Sí.